Hola chiquillos, estoy grabando este video porque probablemente como estamos en paro mucha gente no va a ir a la clase auxiliar y eso, esta es la idea, es que no perdamos los contenidos. Así que eso. Bueno, vamos a partir por el resumen. Eh, ya. Lo primero es estructura algebraica, ya de eso se va a tratar esta auxiliar, de estructura algebraica y homomorfismo, que fue lo que vieron en semana 10. Ya, primero, la definición de lo que es una ley de composición interna, ¿ya? Entonces, primero, una ley de composición interna es una función, ¿no es cierto? Asterisco, que va desde el producto cruz de dos conjuntos, ¿ya? Aquí pedimos nosotros que el conjunto no sea vacío. Ya, ¿cómo demuestro que algo es una ley de composición interna? Normalmente lo que hacemos es tomar un par, algo así como A, B en A arbitrario y demuestro que A asterisco B pertenece a. Ya, esa es la forma típica de ver que algo es una ley de composición interna, ya. Y luego, si tenemos una ley de composición interna sobre un conjunto, al par ordenado A, la composición lo llamamos estructura algebraica. Estructura algebraica. ¿Ya? Y si tenemos dos leyes de composición interna, bueno, esto también es una ley de composición interna, en este caso con dos estructuras. O sea, en este caso también una estructura algebraica, perdón, con dos leyes de composición externa, esa interna. Así que, estos son los dos tipos de estructuras algebraicas que vamos a considerar. Ya, luego hay propiedades que tiene una... O sea, hay propiedades que le definimos a las leyes de composición interna, ¿ya? La primera, bueno, estas propiedades quizás las recuerdan por Into al cálculo, ¿no es cierto? Porque las propiedades de un cuerpo, o sea, de los números reales, o sea, tienen estas propiedades, ¿ya? Entonces, la primera es la asociatividad, ¿ya? ¿No es cierto? Que eso es que los paréntesis no importan. Paréntesis no importan y, ¿no es cierto? Nosotros podemos cambiar los paréntesis de lugar, ¿ya? Entonces, si una ley de composición interna es asociativa, quiere decir que sus paréntesis no importan, ¿ya? Un comentario. No todas las leyes de composición interna son asociativas, ¿ya? No todas tienen elemento neutro, no todas tienen inverso. Ya eso depende de cómo esté definida, ¿ya? Porque una ley de composición interna es una definición súper general. ¿Ya? Entonces, bueno, veamos. Luego está el elemento neutro, que esto en el fondo me dice que es un elemento que si yo lo aplico con la ley de composición interna no pasa nada. Es decir, me deja igual a mi elemento, ¿ya? En este caso, un ejemplo, ¿no es cierto? Un ejemplo que lo voy a poner acá en rojo. Podría ser los reales, ¿no es cierto? Con la suma, mi estructura algebraica, ¿ya? Y el 0 es neutro, ¿ya? ¿Por qué? Porque si yo hago x más 0, eso es igual a 0 más x, y eso es igual a x, ¿no? Ya, luego el elemento inverso es o sea, ya, para definir primero que nada un elemento inverso necesitamos que la ley de composición interna tenga un elemento neutro, ¿ya? Y el elemento inverso en el fondo es un elemento i, ¿ya? No necesariamente único, tal que si yo compongo por cualquier de los dos lados, o sea, o aplico la operación, la ley de composición interna por cualquiera de los dos lados, esto me va a dejar el neutro, ¿ya? En el ejemplo de los números reales, podría ser menos x, ¿ya? Ese es el inverso de x. ¿Ya? Ya que x menos x es igual a menos x más x, y esto es igual a 0. Ya, luego con mutatividad, ¿eso qué me quiere decir? Que puedo cambiar de lado la operación, ya. No todas las operaciones, o sea, no todas las leyes de composición interna son necesariamente conmutativas, ya hay algunas que no lo son. En el ejemplo que estamos viendo acá sí es conmutativo, ya que, no sé, por ejemplo, si tengo 5 más 4 es lo mismo que... O sea, 4 más 5 es lo mismo que 5 más 4. ¿Ya? Ya, luego un elemento es absorbente, ¿sí? No importa cómo lo opere, ya siempre me quedo con ese elemento. Ya estos elementos son raros y
Y eso. Por ejemplo, el 0, ¿ya? El 0... Vamos a hacer un poquito más chiquito esto. ¿Ya? Y ahora otro ejemplo, que sería los reales con el producto. Entonces, el 0 es absorbente. Absorbente. ¿Ya? Y acá, por ejemplo, pueden notar que 0 no tiene inverso. No tiene inverso. ¿Ya? Ya, un elemento idempotente es un elemento que si yo lo opero consigo mismo, me queda el mismo elemento, ¿ya? O sea, un elemento que yo hago A, operado consigo mismo, y me da A. Ya, en nuestro ejemplo, por ejemplo, aquí el 1 es idempotente, ¿ya? Y 0 igual. Ya en este caso, en el de acá arriba, el 0 es idempotente, ¿no? Ya, luego tenemos elementos cancelables, ¿ya? Bueno, esto lo voy a ver acá. Y un elemento es cancelable si en el fondo yo como que lo puedo tachar en una ecuación, así como pa, pa. ¿Ya? Con la suma y la multiplicación, casi todos los elementos son cancelables. Menos el 0, en la multiplicación. O sea, por ejemplo, si yo tengo, no sé, 5 más 4 es igual a 5, o sea, no, un mal ejemplo. Si yo tengo ya 5 más 4 es igual a 5 más x, entonces yo puedo cancelar el 5 y me queda que 4 es igual a x. Entonces estos elementos en el fondo nos apañan a resolver ecuaciones. Ya hay distributividad, es lo mismo que la distributividad que hemos visto siempre, ¿no es cierto? Y en este caso, por ejemplo, para nuestro ejemplo pueden considerar que el triangulito es el producto y que eso de la estrella es el más, ¿ya? Para tenerlo como un buen ejemplo de distributividad. Ya. Ahora, ¿cuáles son las propiedades básicas que cumple una estructura algebraica, ya? Ya, primero, que tiene a lo más un elemento neutro. O sea, siempre que encontremos un elemento que parezca ser el neutro, ese va a ser el neutro, ¿ya? O sea, hay un solo neutro. Entonces, un solo neutro. ¿Ya? Admite a lo más un elemento absorbente, ¿ya? Como vimos en este ejemplo de acá arriba, en este de acá, el 0 es un elemento absorbente y no hay más elementos absorbentes, ¿ya? ¿Y por qué admite solamente un elemento absorbente? Porque imagínense que tuviera dos elementos absorbentes y yo opero esos dos elementos absorbentes, entonces como ¿cuál me queda? ¿Ya? Ahí podríamos llegar a una contradicción. ¿Ya? Y luego la propiedad que es más bacán, que nos dice que si una estructura algebraica tiene un neutro y es asociativa, ¿ya? Entonces los inversos son únicos, ¿ya? Por eso, en estos dos ejemplos, los inversos son únicos, ¿ya? Lo más normal es que las estructuras algebraicas que estudiamos en el curso tengan neutro y sean asociativas, ¿ya? Entonces ustedes pueden casi asumir que siempre los inversos son únicos, ¿ya? Y aquí es cuando ocupamos esta notación de x a la menos 1, ¿ya? Ya. Además, ¿no es cierto? Si x tiene inverso, entonces su inverso también y es, o sea, y el inverso de su inverso es x, ¿ya? Eso es otra propiedad que pueden ocupar y que también pasa lo mismo en los números reales. Ya, esta la ve interesante porque nos dice que el operar dos invertibles es invertible. Y de hecho que su inversa es la operación de las inversas, pero dada vuelta. ¿Ya? Esto es algo bueno. ¿Ya? Y ahora la C, que es la más bacán, que nos dice que si un elemento es invertible, entonces es cancelable. ¿Ya? Y eso ¿qué nos dice? Que si los elementos son invertibles, entonces los puedo ocupar para solucionar ecuaciones, como lo conocemos normalmente. ¿Ya? Y eso es bien bacán. Ya. Y ahora vamos a ver lo que son los homomorfismos, ¿ya? Y los homomorfismos no son la estructura que ocupamos para comunicarnos entre dos estructuras algebraicas, ¿ya? A ver, este tema de las estructuras algebraicas es bien importante
¿ya? Porque es la definición moderna del álgebra. Ya pasaron muchos años en que la humanidad no más o menos tenía definida la suma, el producto y todas esas cosas, pero no estaba formalizado como se formaliza en este caso, ¿ya? Entonces ahí pueden decir como que los reales más la suma son una estructura algebraica que es conmutativa, ¿no es cierto? Que hay elemento neutro, que es asociativa, o sea que, bueno, no hay ningún elemento absorbente, hay un elemento idempotente, no sé. Entonces esta es la formalización en el fondo de construir estructuras algebraicas, ¿ya? Entonces, ¿cómo no? Nos va a interesar relacionar estructuras algebraicas, ¿ya? Y decir que más o menos se parecen. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Con los homomorfismos. ¿Y qué es un homomorfismo? Es una función, ¿no es cierto?, que va desde un conjunto a otro. Ya estas son las estructuras que estamos ocupando. Y la gracia es lo que tiene acá, ¿ya? Y es que como que separa la operación de adentro en la operación del espacio de llegada, ¿ya? Simplemente eso es lo que caracteriza un homomorfismo, ¿ya? Y acá tenemos varias definiciones, ¿no es cierto?, que nos dicen que, por ejemplo, si f es inyectiva, entonces lo llamamos monomorfismo, ¿ya? Si f es epiyectiva, lo llamamos epimorfismo. Este es como más claro. Si f es biyectiva, entonces lo llamamos isomorfismo, ¿ya? Y estos son los que más se ocupan porque esto, bueno, después lo vamos a ver, pero esto representa una relación de equivalencia, ¿ya? Y nos gustan las relaciones de equivalencia. Ya. Y si A es igual a B, o sea, si digamos, estas tuplas son iguales, entonces es un endomorfismo, que en el fondo es un homomorfismo de una estructura algebraica en sí misma, ¿ya? Y si más encima se cumple esto, o sea, que es un endomorfismo, y F es biyectiva, o sea, es un isomorfismo, entonces lo llamamos automorfismo. Ya, y aquí están algunas de las propiedades bacanes que tiene encontrar homomorfismo, ¿ya? En este caso requerimos que F sea un epimorfismo entre las dos estructuras, ¿ya? Pero, ojo, porque isomorfismo implica epimorfismo, ¿ya? Porque aquí tenemos biyectividad y para tener biyectividad necesitamos que la función sea biyectiva. Entonces, ojo, si tenemos isomorfismo igual se van a tener estas propiedades. Ya, entonces lo primero es que si la primera es asociativa, entonces la otra igual. Bacán. Si la primera es conmutativa, entonces la otra igual. Y si tenemos el neutro en una, entonces lo pasamos por la función y tenemos el neutro en la otra, ¿ya? Esta propiedad la vamos a ocupar en un ejercicio, ¿ya? Ojo, si tenemos un isomorfismo, bueno, creo que lo voy a decir después, pero su inversa también es isomorfismo, ¿ya? Entonces la propiedad se tiene para los dos lados. Entonces basta con encontrar un isomorfismo un isomorfismo, por ejemplo, que me lleve de acá a acá, ¿ya? Entonces yo sé que existe un isomorfismo que me devuelve, ¿ya? Y, por ejemplo, si yo tengo que esta es conmutativa, esa igual lo va a hacer, gracias al isomorfismo. Ya, y aquí hay algunas propiedades bueno, que me dicen que si en la imagen está el inverso, o sea, si el elemento neutro de B está en la imagen de la función, esto solamente necesita bueno, esto es, bueno, puse morfismo acá, pero es homomorfismo. Un homomorfismo, ¿ya? Entonces, si el neutro está en la imagen, entonces el neutro va a ser la imagen del otro neutro, ¿ya? Esto se parece a la C, de hecho, se parece caleta. Ya son antes que la C en el caso en el que es biyectiva, entonces el neutro siempre va a estar en la imagen. ¿Ya? Y si el neutro pertenece a la imagen y A tiene inverso y un elemento en el conjunto de salida tiene un inverso B, entonces f de A, que es un elemento ¿no es cierto?, en B, tiene inverso de f de B. ¿Eso qué nos quiere decir? Que
que si tenemos homomorfismo, podemos calcular los inversos como de pasar por la imagen. ¿Ya? Y eso igual es bacán porque nos da una forma rápida de encontrar un inverso. ¿Ya? Y después tenemos como propiedades más generales, ¿ya? Que serían estas tres, que nos dicen que composición de morfismo es homomorfismo. Es decir, composición de homomorfismo es homomorfismo, composición de monomorfismo es monomorfismo, etc. ¿Ya? Luego, la inversa de un isomorfismo es isomorfismo, que era lo que les comentaba antes. Y, bueno, decimos que dos estructuras algebraicas son isomorfas. O sea, isomorfa si existe un isomorfismo entre ellas, ¿ya? Y esta relación es de equivalencia. Entonces, si encuentro un isomorfismo acá con una estructura C, no sé, y esa operación, entonces es relación de equivalencia, es transitiva, ¿no es cierto? Y al tiro tenemos esta... Entonces tenemos que existe un isomorfismo entre estos dos conjuntos. ¿Ya? Esto es harta información, ¿ya? Y hartos conceptos que hay que manejar, ¿ya? Pero quédense con la idea, ¿ya? Como que los homomorfismos nos comunican entre estructuras algebraicas. Y ahí por último, vamos a hablar un poco de esta estructura, ¿ya? No sé si se acuerdan que en un ejercicio de auxiliar vimos esto. Pero en el fondo nos dice que la clase de equivalencia de Z con la congruencia modular N son... O sea, el conjunto de cocientes son las clases de equivalencia de todos los números hasta el n-1. ¿Ya? Que está demostrado en la punta igual. ¿Ya? Y aquí tenemos dos leyes de composición internas que están definidas. ¿Ya? Que es... se definen como más n y como por n. Yo no sé si... Yo creo que esto lo vieron con el profe, así que bien. ¿Ya? Bueno, cuando vean un z, así un zn, esto es lo mismo que el conjunto cociente, ¿ya? Y cuando vean esto, el paréntesis n, esto es lo mismo que paréntesis de la congruencia modular. O sea, los corchetes. Ya. Y se definen estos dos, que en el fondo es como el producto y la suma, solamente que lo metemos adentro de la... Buscamos como cuál es su clase de equivalencia. Y eso. Bueno, las dos son asociativas, conmutativas y además tienen neutro. Lo que es bien bacán. Y más encima tenemos esta propiedad acá que nos dice que si x1 es congruente módulo n con x2 y y1 es congruente módulo n con y2, entonces tenemos esto acá que es bien bacán. Y bueno, con eso estaríamos con el resumen, yo creo. Disculpen por hacer un resumen de... Aquí tengo el auxiliar de 2 páginas ya, porque esto no había manera de que cupiera acá y no quería eliminar cosas, ya, porque creo que todo acá, todo es bien importante. Así que eso, yo voy a subir en otro video los ejercicios.